Esto es Entre Libros y yo soy José Carlos Irigoyen. Soy Alonso Rabí y esta noche nos acompaña en el set Luis Millones, un destacado historiador y antropólogo, estudioso de la cultura andina. ¿Existe algún tipo de consenso sobre cuál sería el texto fundador de las ciencias sociales en el Perú? Siempre Luis C. Valcárcel. Ese es Empecé en los Andes, por ejemplo. cualquiera de las cosas que ha escrito él, o sea, ese es de hecho, el tránsito de Cusco a Lima, que hace don Luis para fundar en lo que sería arqueología y etnología, es el momento en el cual el desarrollo científico de las ciencias sociales tiene su punto de partida, digamos. gran opening, ¿no? Existe una percepción de la mayoría de lectores que a veces las ciencias sociales, las teorías que estas elaboran, son lejanas a la realidad que mucha gente vive y por eso las sienten a los sociólogos, antropólogos, como distantes de su día a día y de las cosas que les suceden. ¿Esta es una percepción real o este alejamiento le parece cierto? Totalmente real, porque en verdad el desarrollo científico, no de la ciencia social, sino de cualquier disciplina en el Perú, está absolutamente lejano del desarrollo cultural del resto del pueblo. Y eso es una cierta, aún ahora, ¿no? Que han convertido las historias, literatura, etcétera, en unas disciplinas como comunicaciones que no significan nada, o significan el adecuamiento bastante grosero al desarrollo de los países en mejor situación que el Perú. Entonces, la distancia que hay, el conocimiento científico que se realiza con muchísimo esfuerzo en las universidades o en algunos otros centros culturales, hay una distancia brutal con lo que sucede en el conocimiento general del Perú. Con respecto a este alejamiento entre las ciencias sociales y la realidad, quizá uno de los factores sea a veces la excesiva ideologización de muchos de los especialistas que elaboran las teorías para interpretar la realidad peruana. ¿Cree usted que a veces la excesiva ideologización ha hecho daño a las ciencias sociales? No, el daño lo hace la triste educación primaria que tenemos. Esa es la verdad. Entonces, cuando llega a secundaria, pues nada, los cursos están tan mal estructurados que la distancia se agranda. O sea, ideologización en el Perú, que no existe si la gente vota por quien le paga. Pero los sociólogos antropólogos sí suelen a veces tener ciertos velos ideológicos a la hora de interpretar la realidad y a veces hablan de ciertos temas que no vemos o que simplemente están dirigidos por una ideología determinada más que por lo que sucede en realidad en el Perú. Yo no creo que ni siquiera la gente sabe qué cosa es antropología. Así que hablar de los antropólogos es así peregrino. Porque si yo voy a la calle, salimos a la calle y le digo a alguien, ¿sabe? Yo soy antropólogo, la gente me dirá, en el mejor de los casos, ¿en qué lugar excava? Uno de los temas que más le interesa a usted y sobre los que más ha trabajado es la religiosidad en el mundo andino. ¿Qué busca usted en ese tema o qué cosas ha encontrado en ese tema que le permitan explicar o comprender mejor el mundo andino? La culpa la tiene mi abuelita, porque ella me enseñó desde muy pequeño, ¿no? Para que durmiésemos los nietos, nos contaba cuentos de fantasmas, aparecidos, demonios, etc. Entonces, eso es la base, ¿no? Las preguntas que uno se hace cuando es chico de eso. Por todo, porque además la distancia que había y que hay entre el conocimiento popular de la religión. Yo nací y me crié en un callejón en el centro de Lima. Entonces, de eso a lo que es la doctrina católica, que es la que es mayoría en el Perú, es una distancia abismal. Por eso el descubrimiento de la religión como tal, como disciplina, yo lo encontré recién en la universidad, antes ni idea. Entonces, esa distancia y además el volumen de profesores importantes como Ernesto de Martino en Italia, hizo que mi interés por la religión pues naciera sobre otras bases, no sobre las bases sentimentales, etcétera, de la educación
que suele tenerse en los primeros años y no en ese universo fantástico de la religiosidad popular en su mejor expresión, que mi abuela contaba cuentos fantásticos, con lo que después encontré en la universidad, que existía una cosa que se llamaba religión católica. Claro, claro. Señor Millones, muchísimas gracias por venir al programa. ¿No?